Bienvenidos a un episodio más aquí a podcast Voces de la Gestión Pública organizado por la Escuela Desarrollo Global. El día de hoy nos sentimos muy honrados con la presencia del maestro Gerardo Enrique Salazar Lara, ¿no? Especialista en ingeniero de profesión, ¿no? Por la Católica Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es especialista y consultor en transformación digital, innovación y gobierno digital, ¿no? Nos honra con su presencia el día de hoy a este espacio donde debatimos todo lo que es gestión pública y todo lo que tenga que ver con lo que no se dice en los cursos, ¿no? Hay muchas cosas que muy técnicas que no podemos hablar, pero en este espacio queremos hablar de todas las dudas y preguntas, inquietudes que se pueda tener respecto a este tema, ¿no? El tema de hoy es transformación digital. Ya saben, ¿no? Pueden encontrarnos también en la página de YouTube, seguir los podcasts, suscribirse, comentar y sugerirnos qué otros nuevos temas quisieran que se pueda impartir en este espacio. Mi nombre es Wilber Camargo y el día de hoy le doy la bienvenida aquí al ingeniero Gerardo Enrique Salazar. Mucho gusto, ingeniero. Preséntese, por favor. Gracias, Wilber. Encantado de estar acá en Desarrollo Global con ustedes. Mi nombre es Gerardo Salazar Lara. Soy ingeniero electrónico de profesión con una maestría en Dirección Estratégica de Empresas en Centro. Y actualmente cursando también la maestría en Gestión y Dirección de TI, ¿no? Con la Universidad del Atlántico en España. Ya tengo 20 años trabajando en el Estado, ¿no? Y tanto brindando servicios a las entidades del Estado y también a empresas privadas, ¿no? Y bueno, acá estoy listo para conversar contigo. Ok, Gerardo, ¿te puedo decir Gerardo? Por supuesto. Bueno, nos encontramos, como es un espacio diferente, él es maestro, ¿no? Porque hablábamos de que la SUNEDU a partir de este año ya no es magíster, ¿no? Que parece algo más pomposo, decíamos, ¿no? Magíster, ¿no? Sino que ahora es maestro. Así es, ¿no? Entonces, en nuestro idioma decir maestro parece que nos bajaran de grado, ¿no? Sí. Aunque decir a alguien maestro debería tener alta relevancia, ¿no? Tal vez los precedentes que tenemos con respecto al tema educacional, ¿no? Ha dado una mala imagen, ¿no? Claro. Pero es lo que se debería llegar, ¿no? Sí, considerando que la carrera de maestro aquí en el Perú no tiene digamos, Correcto. mucha reputación, ¿no? Como carrera, ¿no? Claro, como Efectivamente. carrera. Entonces, bueno, pero maestro, como dice aquí, él es maestro por la Católica, por la Así es. Centro de la Católica. Entonces, esperamos que esta conversación sea de mucho provecho para nuestra audiencia, ¿no? Y sé que ellos no saben, yo también estoy un poco. Yo escuché este término de transformación digital, de gobierno electrónico hace muchos años, ¿no? Pero yo quiero empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es transformación digital? Bueno, si nos vamos a la definición, tenemos varias definiciones, ¿no? Y quisiera primero empezar de que el término nace en realidad con una definición de gobierno electrónico, ¿no? Y esto es basado en su definición en inglés, ¿no? Como es e-government, ¿no? Entonces, ese es el término que se está usando afuera, porque obviamente países más desarrollados ya empezaron a aplicar esto a partir de diferentes normativas, estándares internacionales, y esto fue creciendo en estos países, ¿no? Entonces, cuando llega a nosotros, llega en su traducción de gobierno electrónico. Así es como nace, ¿no? Y eso nace gracias a normativas y estándares internacionales que el Perú quiso adoptar. Por eso es que en su momento nace la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, ¿no? E Informática, que es la antigua ONGI, que empezó en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y posteriormente fue evolucionando, ¿no? Hasta convertirse en lo que hoy se llama la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que ahora pertenece a la PCM, es una secretaría, ¿no? Y tiene tanta relevancia como la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Integridad Pública también, ¿no? Entonces están a esos niveles.
¿ya? ¿En qué gobierno se implementó eso de e-government? Bueno, de repente no te puedo ubicar con tantos cambios de presidente que hemos tenido en los ¿Pero hace últimos. cuántos años? ¿En qué año aproximadamente? Esto, como ley de transformación digital y los cambios que se dieron para crear la Secretaría fue en el año 2018 aproximadamente, Pero más ¿no? antes había como una base, ¿no? Ya un poco que... Sí, ya se había avanzado, habían normativas que habían sido aprobadas Pero era por. optativo, ¿no? Era optativo. No, también había obligatorias. El problema es de que las entidades públicas se tardaban en implementar, porque una implementación de algo que dice el Estado implica presupuestos, ¿no? Mm. Entonces, te imaginarás que cuando sale una ley, ¿no? Un reglamento que dice que se tienen que hacer algo, entonces las entidades dicen, bueno, voy a ver con qué cuento, con qué recursos para poder implementarlo. Entonces, una de las primeras normativas obligatorias que salió, por ejemplo, fue la implementación de la ISO 17709, que era lo que ahora es la ISO 27001, que es de seguridad de la información. Entonces, en ese entonces se dijo, todas tienen que aplicarlo. Y si no me equivoco, fue en el año 2009 que salió la normativa, ¿no? 2014 volvieron a emitir otra resolución de obligatoriedad. Y mira, estamos ya 10 años después y el septiembre del año pasado la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, tuvo que emitir una nueva resolución donde indicaba que ya todos tienen que implementar. O sea, es como un reiterativo, de repente con ya más detalle de cómo se deben hacer las cosas, pero aún así, si preguntamos quiénes han implementado, ¿no? Es un porcentaje eh, todavía medio, ¿no? Y como conversábamos un poco más temprano, esto depende mucho también de dónde se encuentren las entidades, ¿no? Implementar seguridad digital en ministerios, en entidades del Poder Ejecutivo, gobierno nacional, que generalmente está centralizado acá en Lima, es distinto a implementarlo por ejemplo, en gobiernos locales, ¿no? Lo que llamados gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, implementar ahí donde ni siquiera hay internet a veces, ¿no? Donde no tienes especialistas en los temas, donde no llega la calidad educativa como debe llegar. Entonces, ¿no? La pregunta es cómo podemos lograr un equilibrio, ¿no? Lo que yo generalmente llamo justicia digital, ¿no? No es la justicia hablando en términos legales, ¿no? Sino la justicia de que en realidad todos tengamos esa accesibilidad en algún momento. Entonces, de alguna manera, transformación digital significa que tengamos que migrar a un nuevo estilo, a una nueva forma de hacer las cosas en el Estado, en general, en todo. Yo lo asocio más a un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural. Y se tiene que evaluar como tal, porque la cultura de las personas no es la misma en todas las regiones, ¿sí? Me ha tocado, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, llevar tecnología a una zona, a un pueblo, y al día siguiente, después de implementar toda la infraestructura, la encuentro derribada y rota, ¿no? Entonces yo pregunto, pero ¿por qué, no? Pasó. Y es por una costumbre, por digamos, su pensamiento religioso, mágico religioso, ¿ya? Y tal vez tuvimos la culpa de no abordar desde ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo ir yo como ingeniero a una población que tiene un pensamiento mágico religioso, ¿no? Solo como ingeniero. Debería llevar a un antropólogo, a un sociólogo, ¿no? Estoy hablando Un de trabajo en conjunto. interdisciplinariedad, ¿no? Para poder abordar. O sea, cuando hablo de transformación digital, aunque tenga el término digital, no habla de un trabajo de ingenieros. No solamente es como, por ejemplo, el Estado hace tiempo hizo, bueno, regaló laptop, ¿no? Para que todos sean tecnológicos. O tablets. Ajá. No, eso no es transformación digital. No, no es No es dar transformación tablet, digital. no es dar Eso computadora. simplemente es dotar de recursos para que puedas, digamos, acceder, ¿no? A información. Pero yo recuerdo que
proyecto, me llamaron en algún punto para solucionar un problema que había traído el que ya habían repartido las laptops, las tablets, ¿no? Y no había internet en donde habían repartido. Entonces, ¿cómo van a poder acceder los chicos a las clases, a las infraestructuras? Entonces, me llamaron para poder crear contenidos dentro de un USB, ¿no? Para repartirlos y que de manera local en su máquina pudieran seguir las clases, ¿no? Bueno, era una solución, ¿verdad? Pero si te das cuenta, no hubo transformación digital, ¿no? No se transformó digamos, un proceso. Y eso es algo importante. Nosotros no podemos hacer transformación digital si no conocemos qué cosa es lo que vamos a transformar, ¿no? La misma transformación digital, en su definición, es un proceso, ¿no? Un proceso de adaptación, ¿no? Y mira lo importante de esa palabra, es un proceso adaptativo. O sea, yo no puedo decir el día de mañana nos vamos a transformar digitalmente, ¿no? O sea, es un proceso que lleva un tiempo determinado. Puede durar tanto 4, 5, 6 meses o muchos años, o hasta décadas, ¿no? Hablábamos ahora del caso de Estonia, por ejemplo, ¿no? Que es digamos, la meta que quieren seguir todos los países, y de repente decimos, oye, yo quisiera ser como Estonia, ¿no? Pero pregunta, ¿cómo es Estonia culturalmente? ¿No? O sea, no es simplemente quiero ser como Estonia, tengo que analizar si mi cultura, o sea, por qué ellos lograron más rápido adaptarse a algo, ¿no? Y los demás no. Y si tú haces un análisis del índice de e-government, ¿no? De gobierno digital, de gobernanza digital que le dicen, tú vas a ver justamente que los países que destacan son Dinamarca, Estonia, más abajito en la parte asiática, Corea, ¿no? Los coreanos vienen acá a ofrecer justamente el apoyo, ¿no? Que ellos tienen sistemas, todo bastante avanzado, ¿no? Entonces, están allá, están en el lado oriental, ¿no? El lado europeo. Pero la pregunta es, ¿eso lo puedo traer así e implantarlo acá? No es así. No se puede, ¿no? Es un proceso, pero hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, la definición que tenemos que es la transformación digital es un proceso, ¿no? Proceso. Un cambio adaptativo de la organización, ¿no? Para incorporar en ese tramo que se adapta nuevas tecnologías, ¿no? Y eso es lo importante. Primero me adapto y mientras me voy adaptando, incorporo las tecnologías recién. Pero ahora ¿Ya? ya, eso es una, digamos, es una política de Estado ya más firme ahora. Después de la pandemia, me imagino, creo que en la pandemia lo que se ha hecho es acelerar este proceso, ¿no? Si no hubiera habido pandemia, de repente seguiríamos iguales. Uno de los principales, sí, lamentablemente la pandemia hizo que hubiera mayor avance, ¿no? En las implementaciones de transformación digital, ¿no? Pero ¿por qué? Tenemos que analizarlo. El Estado es una gran maquinaria, ¿no? Que a veces llamamos burocrática, ¿no? No había, ahora creo que está migrándose o adaptándose a eso, una mirada hacia el ciudadano. O sea, el Estado no existe para dar trabajo a los que trabajamos en las entidades, ¿no? Estatales o prestamos servicios, sino existe para dar servicios a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es algo importante. No se ha comprendido Primeramente, el eso. enfoque al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, yo no estaría cumpliendo con el enfoque al ciudadano si estoy realizando una atención y veo una cola pues, de 80 personas ahí esperando de que se haga atendidas una en una, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi servicio que estoy brindando en ese momento es monótono, arcaico, de repente alineado a trámites burocráticos, ¿ya? Entonces yo no estoy pensando en el ciudadano, ¿no? Porque yo tengo mi trabajo, ¿no? Como servidor, ¿ya? Y estoy atendiendo, pero y esa cola de 80 personas que están en el sol, ¿no? Entonces alguien que sí tiene un enfoque en el ciudadano dice, pero ¿por qué estos señores hacen colas, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esto de que sea virtual? ¿Te das cuenta? O sea, viene el análisis del proceso en sí, ¿no?
pero enfocado en el ciudadano. O sea, yo tengo que mirar al ciudadano y ver, oye, ¿qué necesita mi ciudadano al que le estoy dando el servicio? No le tengo que hacer difícil el acceso a los servicios que pide, ¿no? Pero sí lo Entonces, hacen difícil, ¿no? sí, así es, lo hacen difícil. Pero ya con la ley de transformación digital y su reglamento, ¿no? Estamos hablando del año 2018, que es así una tarea ardua, ¿no? Yo creo que empezó muy bien con Marushka Shokobar, ¿no? Encargada de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, ¿no? Hubo bastante avance porque ella, digamos, tomó esto en el 2017, 2018, ¿no? Comenzaron a salir documentos normativos con respecto al tema de transformación digital, al tema de inteligencia artificial, ¿no? Etcétera. Pero recién, bueno, le agarra la pandemia, nos agarra la pandemia a todos, ¿no? Y toda esa normativa que ella había sacado fue, digamos, la base para comenzar a crear los servicios digitales del Estado, ¿no? Ahora que está bajo la tutela de César Vilches, que también tiene experiencia vasta en este tema. César Vilches había sido el jefe de la UNGI, ¿te acuerdas que te comenté de la primera vez, la primera organización que salió para ver el tema de gobierno electrónico? César es de esa época, ¿no? Entonces ahora ya tiene el reto de seguir, ¿no? Con este trabajo. Ahora, como te comentaba, ¿no? La idea es de que se define un enfoque al ciudadano y cada entidad tiene que ver qué cosa o sea, qué servicio doy o qué servicio doy. Estos son mis servicios. ¿Cuál es mi público objetivo? Mis ciudadanos, administrados, ¿cierto? Y una vez que yo te identifico a ellos, les tengo que preguntar, ¿qué quieres? ¿Estoy haciendo bien con el servicio que te estoy brindando? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿No? Entonces, relevar esa información y llevarla hacia adentro de la entidad para poder ver qué procesos están siendo utilizados para dar ese servicio, ¿no? Y después de eso, adaptar, ¿no? Ahí estamos en la transformación digital, proceso adaptativo, adaptarlos utilizando tecnología. Entonces, ahí estoy haciendo transformación digital. Entonces es mucho más, de repente uno podría entender transformación digital es que me pongas una computadora nueva o que me pongas internet más rápido. Eso no es transformación digital. No, Transformación digital es ver una problemática, pero ahí no solamente, digamos, entraría, como usted dice, un actor, ¿no? No solamente, sino que es un trabajo en conjunto de toda una entidad, de que toda la entidad debe estar enfocada a solucionar los problemas del ciudadano ahí de una manera, digamos, óptima, usando la tecnología, ¿no? Pero primero haciendo un diagnóstico, un plan. correcto, Y ahí correcto. participan todos los Por, integrantes de una entidad. por eso es O solamente el que que... encargado de TI, no, él se No, encarga no, de no, hacer el no. sistema, ¿no? Ya, Porque ese es el pensamiento antiguamente antiguo, se decía, sí. ¿no? Que ¿quién hace el sistema? Ah, ya, que el sistema solucione. Él tiene la culpa. Claro. Por ejemplo, cuando hablan solamente de hablar de información, dicen, esto es de TI. ¿No? De Sí. seguridad, ese es de TI. Se cayó el De sistema. digital, TI, ¿no? Sí, Te das cuenta, ¿no? Entonces, todo eso lleva a TI, pero no es TI, pues, ¿no? Y es más, por ejemplo, la resolución 003 del 6 de septiembre del año pasado ya coloca al oficial de seguridad y confianza digital, o sea, el que ve el tema de seguridad de la entidad, ya no está en TI, ahora está en alta dirección, o sea, quien está a cargo es la Al lado gerencia de la general, dirección. la gerencia general, lo dice ahí en la resolución. Interesante, Entonces, ¿eh? ya esa resolución cambia la perspectiva, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, y la ley de transformación digital trae ya a colación digamos, la creación de un grupo de trabajo en las entidades, que es el Comité de Gobierno de Transformación Digital. Y el Comité de Gobierno de Transformación Digital lo tienen que conformar personas de varias unidades, Claro. ¿no? De organización. Está recursos humanos, tecnologías, ¿no? Está la parte de gestión documental, ¿no? Está la parte de representante del titular, o el titular o el representante del titular. Sí, está el líder de gobierno digital. ¿Te das cuenta que son... ¿Y las áreas administrativas también están ahí? Por ejemplo, tesorería, contabilidad, ellos no. No, no están,
pero tiene potestad, digamos, el comité de integrar. ¿Sí? ¿Qué cosa es el comité en resumen, ¿no? Porque tiene una serie de funciones en la normativa. Básicamente es un grupo de personas que, digamos, tratan los temas transversales de la entidad. Y si, volviendo al ejercicio de que si yo soy del área de tesorería, por decir, y digo, oye, mi proceso de caja chica de repente es bastante engorroso, mucho papel, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no podemos hacer algo, digamos, un poco más dinámico, ¿no? Mejorar el proceso. Que sí, efectivamente, que aligere, ¿no? El trámite. Entonces, eso lo puede elevar al comité y le dice, queremos una solución digital al respecto. Entonces, se conversa, se ven las posibles soluciones, todo, y se crea como proyecto, O ¿no? sea que ahora ya es algo más dinámico, no es como antes que lo arregle todos sistemas. No, no, no. Ah, Sí, sí. interesante. Sistema es es la mano o el brazo tecnológico operativo de una entidad, ¿no? Mucho se le carga a sistemas eh, responsabilidades que no, la verdad no debe tener. Bueno, Gerardo, nos vamos a una pausa. Aquí el equipo me indica Ok. que hay una pausa comercial y volvemos en unos instantes después de los comerciales, ¿no? Que tenemos ahí. Acabamos de ver a Rodrigo. Rodrigo ha ingresado a trabajar hace una semana, pero todavía está perdido. ¿Tú tampoco sabes del CIAF? Tranquilo, iniciamos el curso especializado online dictado por expertos en el CIAF RP, donde aprenderás sobre presupuestos, tesorería, contabilidad y deuda pública. Aprende en la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Bueno, continuamos en este importante tema de la transformación digital, aquí con el ingeniero Gerardo Salazar. Hablábamos, Gerardo, un tema estadístico que interesante que me comentabas acerca de la INAT. ¿Puedes comentarlo? Claro, a nivel nacional e internacional existen varios estudios estadísticos, ¿no? Sobre cómo vamos adoptando lo digital, ¿no? Estamos hablando de que no solamente el tema de transformación digital, que también se está midiendo, ¿no? O aspectos muy particulares como el gobierno digital, la gobernanza digital, que después voy a explicar. En el caso del INAC, es un estudio del índice de actividad digital, ¿no? Realizado por Neurometrics, ¿no? Hay una estadística en la cual mide qué tantas actividades digitales realizamos como peruanos, ¿no? La muestra es muy pequeña, ¿no? Es de 3% a nivel nacional, pero digamos que no sirve de indicador para saber, oye, ¿estamos realizando actividades digitales o no? Y hay que considerar que realizar una actividad digital está relacionada al uso de tecnología, ¿no? Por lo tanto, el pensar o poner en la muestra a personas que viven en regiones donde no hay internet, definitivamente no va a sumar a este índice, ¿cierto? Entonces, este estudio del año pasado, del primer y segundo trimestre, por ejemplo, arrojaba de que del 100% de personas, mejor dicho, de 100% de actividades digitales, el Perú, ¿no? Llegaba con las justas a casi un 17%. O sea, nos falta bastante para decir que somos digitales en Perú, ¿no? Eso es lo que dice este índice de actividad digital. 17%. Sí, es poco, ¿no? Y mira, ¿Esa muestra se tomó a nivel nacional? sí, a nivel nacional ha ido subiendo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la estadística del 2015 hasta el 2023, ¿no? En el 2015 éramos 6% digital, ¿no? 2016 7%, 2017 8%, hemos subido 9, 10, entre el 19 y el 21, y mira qué raro, ¿no? ¿Qué sucedió entre el 19 y el 21? Pandemia. Pandemia. Del 10% subimos a casi un 15%.
¿no? Y comentabas que justamente se decía que nos habíamos adelantado 10 años, ¿no? Con la pandemia en tecnología. Ya, de ahí hubo un relajo, ¿no? 21 a 22, otra vez 16%, ahora casi 17%, ¿no? Entonces, esto es un indicador que, bueno, dice que Perú está avanzando, ¿no? Pero estamos yendo, creo, bastante lento, ¿sí? Pero no es culpa de nosotros, ¿no? Por ejemplo, para poder realizar actividades digitales necesito estar digamos, tener relación, ¿no? Tener equipos tecnológicos, ¿no? Relacionados con la tecnología. ¿Cuántas personas tienen celulares, ¿no? Con acceso a Internet? ¿Cuántos tenemos acceso a la información? De los casi 35 millones de peruanos que somos, Yo la veo, pregunta es, ¿cuántos tienen Internet? ¿No? el problema es el internet. Y ese Uno de los proyecto de problemas. fibra dorsal que se hizo, ¿qué tanto impacto ha tenido en que haya más internet en las Lo regiones? que pasa es que la fibra dorsal tiene ya mucho más de 10 años, ¿no? Más de una Sí. década. Yo recuerdo que el viceministro de Telecomunicaciones de esa época, del año 2014 aproximadamente, me llamó para ver si podríamos trabajar, ¿no? En ese momento estaba yo como gerente de una empresa brasilera y nos había visitado la presidenta de Brasil, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, Dilma creo que se llama, y había visitado Perú y la idea era muy, muy buena, crear centro de datos de respaldo, el centro de datos nacional del Estado, ¿no? O sea, crear uno en Perú y uno en Brasil, ¿no? Si Perú se destruía, la data está respaldada en Brasil, ¿no? Y si en Brasil pasa algo, ¿no? De igual manera en Perú está la data, ¿te das cuenta? Entonces estamos hablando a nivel regional ya, ¿no? Macroregión. Y muy importante, y para eso se necesita obviamente utilizar la fibra dorsal, ¿no? Pero se estaba pensando en algo tan grande a nivel macro, pero no se pensaba a nivel micro, ¿no? Cuando le preguntamos, sí, pero ¿y la red dorsal? Sí, ahí está tendida. ¿Se usa? No, no se usa. O sea, está enterrado. Sí. Por ejemplo, ¿no? Imagínate una población en Cuyo, Puno, ¿ya? Imagínate que, no sé, pues una persona embarazada, ¿no? Y se necesitan sus datos de ecografía. Ahora hay ecógrafos portátiles, ¿no? La pregunta es, al especialista que está en Lima, ¿no? ¿Cómo le hago llegar esa información en tiempo real? ¿No? Si la red dorsal funcionara como debe funcionar, ¿no? Fácilmente ese ecógrafo se conectaría, ¿no? A una red de internet, la más cercana que exista, y transmitiría todas las imágenes utilizando la red dorsal, hacia Lima, hacia un hospital X, ¿no? Donde el especialista, ginecólogo, podría ver en tiempo real en su computadora, ¿no? Justamente las imágenes médicas, ¿no? Y decir, uy, tiene esto, o hay que aplicar tal cosa, ¿no? Entonces te imaginas, ¿no? O sea, ¿cuántas vidas salvaríamos? ¿Ya? Pero no tenemos esa red trabajando eficientemente. Ahora, eh, conversando con amigos, alumnos que trabajan en el ministerio, Pronatel, por ejemplo, que es el encargado de la implementación de estas redes, se chocan con estos problemas culturales, mágicos, religiosos, ¿no? Hay comunidades que no quieren que ingrese el Internet, ¿no? O Mm. sea, no hay que pensar también de que, oye, el Estado es malo y no quiere llevar Internet a algunas zonas, sino que también algunas zonas no quieren Internet, Bueno, yo, por su cultura. yo siempre he pensado que el Estado no les lleva, pero ¿cómo es eso de que no quieren? ¿A qué se refiere con que no quieren que les tener internet? Hay poblaciones que por su pensamiento mágico religioso, ¿no? Y a sus costumbres, ¿no? Piensan que el acceso a la tecnología podría, digamos, dañar su estilo de vida, ¿no? Y se entiende, ¿no? Y se respeta, ¿cierto? Pero tanto así que de repente ver una infraestructura de una antena, ¿no? Mm. Pueden ellos tomarlo como otra cosa, ¿no? Y más aún porque también hay los casos donde existen personas con intereses particulares que asusan a estas poblaciones y dicen que eso es malo con la intención de robarse el cobre. También, estoy Mm. hablando de cosas muy puntuales, porque el cobre vale plata. Entonces yo puedo ir con mi infraestructura de cobre, todo,
¿ya? Y de repente veo que Desaparece. ya me lo desarmaron y se llevaron todo el cobre, ¿no? ¿Ya? Entonces hay esa problemática, ¿no? A nivel del Estado, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital hace un seguimiento, ¿no? Si nosotros entramos a la página de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, donde se ven los indicadores Sí. de transformación digital. Ojo, transformación digital, no hay un indicador de transformación digital, hay un indicador de las materias de transformación digital. Uno es gobernanza digital, ¿no? ¿Y qué cosa es la gobernanza digital? Que no es otra cosa de que aplicar acciones, ¿no? De gobierno, ¿no? Y no estoy hablando del gobierno desde el punto de vista político, ¿no? Las autoridades. Cuando hablamos de gobernar, significa de que el que gobierna tiene que saber qué cosa es lo que tiene, qué cosa es lo que hace su gente, su personal y con qué cuento. Eso es gobernar, ¿no? Entonces, en TI, en transformación digital, en gobierno digital, lo que se busca es que se tenga una especie de directivas, reglas, normativa, ¿no? Documentos de gestión que me digan, oye, ¿cómo es que debo implementar las cosas acá en mi entidad? ¿No? Y alguien que lidere eso, que es el líder de gobierno digital, que pertenece al comité de gobierno digital. Entonces, ya con eso es como tener la ruta, ¿no? Y vienen los proyectos y voy aplicando de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces, en las estadísticas, mira, a nivel ministerios, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital puntúa el ranking de quién está cumpliendo desde 5 aspectos, ¿no? Primero, designación de un líder de gobierno digital, ¿no? Conformar el comité de gobierno digital, ¿no? Designar a un funcionario responsable del software público, elaborar los planes de gobierno digital, donde tú dices qué voy a hacer, ¿no? Cómo voy a ir transformando digitalmente a mi entidad, ¿sí? Y designar un oficial de seguridad y confianza digital, ¿no? Solamente a nivel ministerios, ¿no? Como notarás, Se ve avance. hay un avance, pero estamos entre 90 y 95%, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos a Locales. los gobiernos nacionales, subnacionales, regionales, locales, ya vamos a ver cumplimientos de 20, 30, 20. 40% en el mejor de He los visto casos, que ¿no? están 20. ¿Ya ves? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Porque no tenemos el acceso a tecnología o especialistas o simplemente la proactividad de los responsables de estas entidades de hacer esto. Es difícil, ¿no? Ahorita si revisas el perfil del oficial de seguridad y confianza digital, o sea, ese perfil lo podemos tener acá en Lima. O sea, la pregunta es, claro, el señor de una provincia, ¿no? Lejana, en su gobierno local, no va a tener esa persona y no le va a poder pagar lo que se le paga acá. ¿Te das Sí, cuenta? es el Entonces, tema de recursos humanos. exactamente. Y de llevar y de capacitarlos, llevarlos a una meta, ¿no? Ya después la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital también mide otros aspectos. Por ejemplo, qué tan avanzados estamos en el tema de la tecnología GIS, ¿no? Que es de georreferenciación. Hay una plataforma en Perú que se llama GeoPerú, ¿no? Por ejemplo, ya existen 1106 mapas digitales, ¿no? O sea, que han elaborado las entidades y las han colgado ahí, de manera de poder georreferenciar. Datos abiertos, ¿no? Los datos abiertos están vinculados a una ley de acceso, transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Entonces, esto se da mediante varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es mediante la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Las entidades deben publicar sus datos, ¿no? Tal vez estoy hablando de manera utópica, ¿no? Pero lo ideal sería que, por ejemplo, yo, una entidad X, publico mis datos, los que trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de transportes, ¿no? Lugares donde ha habido accidentes de tránsito, de repente qué tipo de vehículos fue involucrado, cuántas personas viajaban en ese vehículo, el horario en el que ocurrió el accidente, el clima en el que que había en ese momento. O sea, estoy hablando de datos, ¿no? Esos datos, si yo los publico, yo sé que hay alguien, un ciudadano, una entidad, ONG privada o pues, gente del Estado,
que va a agarrar esos datos, los va a cruzar con otros datos de la Policía Nacional de repente o con datos de centros médicos, ¿no? Que es donde llegan las personas que tienen accidentes. Si tuviera esos datos, nos puede hacer un mapa de calor de los lugares donde hay posibilidad o mayor riesgo de accidentes. Inclusive en cierta época del año, porque como tenemos el dato del clima, ¿te das cuenta? Entonces podemos tener un mapa, te imaginas entrar ahorita y decir, voy a ir un ratito al Cusco, me salió un viaje al Cusco, ya, y quiero ir en la ruta de, no sé, Quillabamba, Machu Picchu, no sé, y venga con un aplicativo y ve acá, pues, ¿no? Que me dice, en estas rutas han habido accidentes los últimos 2 años, ¿no? De este tipo, por utilizar tal tipo de vehículo informal, ¿no? La temperatura, el clima eres en esta época lluviosa. Te das cuenta que me da información como ciudadano para poder decidir. Pero ¿quién debe presentar esa solución? Todas las entidades están obligadas a hacerlo. A abrir sus datos. Sí, Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, lo relacionado a transporte, en su página yo debo encontrar esa información. la ley de transparencia y acceso a la información pública indica de varias modalidades, ¿no? Una mediante el portal de transparencia, ¿no? Donde se publica en sus 11 rubros que tiene. El otro esa es una transparencia activa, le dicen, ¿no? La pasiva es mediante el acceso a la información pública, o sea, yo ciudadano solicito información. La plataforma de datos abiertos es otra, ¿ya? Entonces, como te digo, tal vez es una idea utópica de que todas las entidades nutran esa información para que los mismos ciudadanos elaboren, ¿no? Aplicativos, ¿no? Tomen decisiones a partir de eso, ¿no? Por ejemplo, si tú quisieras comprar una casa, ¿ya? A la SUNAR. Ya, ¿qué necesitas para comprar una casa? Para poder tomar la decisión dónde comprarla, ¿no? Yo creo que una de esas es si existe seguridad ciudadana en la zona, ¿no? Colegio. Dónde están los colegios, si hay supermercados, Claro. ¿no? Supermercados de barrio, ¿no? O mercados como empresas, ¿no? Como supermercados, Parques, etc. parques, depende de tu necesidad, ¿ya? Entonces, si tuvieras esa información ahí y algo que te consolidara y que tú con un solo clic pudieras decir, ya, tus requisitos son son los posibles lugares donde puedes vivir ahorita, ¿no? Entonces, Pero eso sería como una imaginas? aplicación. Claro, es que estamos hablando ya de lo digital, ¿no? Utilizando datos. ¿Sí? Pero, Y datos que me proporciona el mismo Estado. ya, Sí. pero, o sea, el Estado, su función es proveer esos datos y ¿quién haría la aplicación, la integración de esos sistemas? Cualquier ciudadano. Por eso debes haber escuchado las hackatones, ¿no? Las Claro. hackatones lo que Claro, hacen, es como hacer una startup. en las hackatones son estas, ponen los datos a disposición. Ahorita mismo hay un concurso, el reconocimiento internacional de datos abiertos, ya donde están participando varias entidades del Estado, ya, entonces es una Crear manera, soluciones es con una los manera datos. que el Estado, en la Secretaría de Integridad, de Gobierno y Transformación Digital, está, digamos, instando a que las entidades digan, a través del concurso, ¿no? Comiencen a brindar sus datos. Por eso te digo, es falta una costumbre de las entidades de brindar el dato, pero no es por poner cualquier información, sino datos relevantes que permita que los demás puedan tomar decisiones, ¿sí? Otro aspecto también es la gestión documental. Y justo, ¿te acuerdas con la pandemia? En la pandemia el gobierno tenía que seguir funcionando, Claro. ¿no? Las mesas de partes tenían que seguir funcionando, si no, ¿cómo funcionaba, no? O todos dejaban de trabajar, ¿no? Entonces se aceleró el tema de la mesa de partes virtual, Claro. ¿sí? La gestión documental. Entonces muchos dijeron, ¿ahora con qué sistema trabajamos? Entonces comenzaron a implementar sistemas de trámite documental cada vez más eficientes, ¿no? Hay uno que es software público, que es el sistema de gestión documental, que tiene toda una historia de desarrollo en varias entidades y que ahorita es software público para que lo pueda usar cualquier entidad, ¿no? Sin costo. Entonces, la pandemia facilitó eso, ¿no? De que se implementaran estas soluciones. Sí, en seguridad, ¿no? Acá estamos en Lima, ¿no? En un 80-90%, ¿no? Pero en los gobiernos regionales, ¿no? Estamos o sea,
Acá, por ejemplo, indica la Secretaría que deberíamos tener un equipo de respuesta ante incidentes. O sea, cuando me están atacando, un equipo debe reaccionar. A nivel regional, solamente el 46.15% ha implementado, ¿no? este grupo de trabajo. Y implementar seguridad de la información o seguridad digital en toda la entidad, solamente un 27% a nivel regional, ¿no? O sea, es más fácil hackear en provincia. Tú lo has dicho. ¿No? Entonces, en el índice de gobierno digital, ¿no? Que es un aspecto de la transformación digital, también tenemos un reto ahí, ¿no? Obviamente Corea, Dinamarca, Noruega, Australia, todos estos países están en el top de gobierno digital, ¿no? Nosotros estamos con Argentina, Brasil y cerca de Ruanda, ¿no? Una cosa así. Entonces, Ruanda. sí, entonces estamos todavía bastante bajos, ¿no? ¿Ya? De que había un avance, o sea, es innegable. Entre el 2018 y el 2022-23, o sea, ¿no? Había una aceleración, ¿no? Del tema digital acá en Perú. Eso sí, no se puede negar, ¿no? Gracias a la pandemia, ¿no? También hubo el avance, ¿ya? Pero la idea es que no se pierda, ¿no? Ese impulso. Quisiera que nos cuentes sobre los casos. Yo estaba viendo, no sé si unos casos aquí, aparte del de Estonia. Bueno, el de Estonia, ¿podrías de repente desarrollar un poquito? O sea, ¿qué es lo que ellos han hecho? O sea, Estonia lo que hizo justamente es, dada su cultura, ¿no? Se interesó en el enfoque al ciudadano, justamente lo que hablábamos en la primera parte, ¿no? pero ese tema de enfoque al ciudadano es un poco, digamos, como dice, es un cambio cultural. Y, y quién no tendría que dirigirlo el mismo representante de la entidad. Por eso es una dirección, ¿no? Claro. Según el reglamento que acabas de leer, la ley, dice que tiene que empezar a la cabeza. Correcto. Claro, es que la alta dirección debe comprometerse justamente a que se haga esa cosa, ¿no? Tú sabes que tenemos documentos, digamos, de gestión de las entidades como el PEI, ¿no? El Plan Estratégico Institucional. Eh, por ejemplo, una forma de gestionar y de que se hagan estas cosas es poner como acción estratégica la implementación de la transformación digital en la entidad. Si no lo pones, no, es como que no te fijas la Pero meta. en este momento ya está dentro del PEI. En varias entidades sí, ¿no? Y las que no lo han tenido lo están poniendo, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué? Porque la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital también le dice a las entidades, tienen que incorporarlo, si no van a estar en falta, ¿cierto? De repente todavía falta, como hablábamos, ¿no? Que no es el objetivo, obviamente, pero sancionar, ¿no? No lo haces, entonces hay sanción, ¿no? Pero bueno, pues ahorita está a nivel normativo, ¿no? Lo que pasa es que en realidad cuando sale una norma y dice que se tienen que hacer unas cosas, las entidades deberían de inmediatamente aplicarlo, ¿no? Pero no hay esa costumbre. Ahora no Hay, hay sanción para eso en este momento. Sanción de no implementar salvo que haya denuncias, ¿no? ¿No? Entonces, recuerda que las sanciones se ejecutan cuando ha habido una investigación previa, obviamente, de un caso, ¿no? Y que alguien ha motivado a través de una denuncia, ¿no? Pero si no hay denuncia, entonces no hay sanción al final, ¿no? Entonces, o sea, es obligatorio ahora, pero todavía no es sancionable. exacto, no. Solamente te miden y te dicen, bueno, ¿sabes qué? No lo has hecho, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, de repente falta todavía ahí, digamos, avanzar un poco, ¿no? Que estos organismos como la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, ¿no? Pongan un poquito más de fuerza. Ya, y sobre el caso de Estonia, ¿cómo implementó? ¿Cómo fue su proceso y qué resultados obtuvo? En resumen, Estonia, digamos, se pone a analizar sus procesos, ¿no? Comienza de a pocos, ¿no? El gobierno de esa época, ahorita no tengo el año exactamente, pero ve que hay una necesidad de que ciertos servicios que brinda el Estado, ¿no? Facilitarlos, volverlos más ágiles, ¿no? Entonces,
¿Qué significa volverlos más ágiles? Bueno, primero ver la necesidad del ciudadano de Estonia, en este caso, y verificar el proceso que genera el servicio que está consumiendo el ciudadano, ¿no? Entonces, cuando hace eso, comienza ya el desarrollo de aplicativos, sistemas, adquisiciones tecnológicas que permiten que esto se vaya acelerando. Pero viene un efecto multiplicador, ¿no? O sea, y es un tema cultural, ¿no? Si tú mejoras, yo veo que estás mejorando, te felicitan y yo digo, oye, yo también quiero lo mismo, ¿no? Entonces yo también lo hago. La otra persona nos ve y también dice, yo también quiero. Y ese efecto multiplicador hace que finalmente, que estoy hablando de que todas las entidades, ¿no?, comiencen a hacer eso, ¿no? Da como resultado de que se digitalizara. Ahora, hay que tener en cuenta que no todo se puede digitalizar, ¿no? O al menos ahora no se tiene el acceso. Por ejemplo, Estonia no digitaliza divorcios. El proceso de divorcio sigue siendo presencial. O sea, yo no me puedo divorciar de mi esposa Virtualmente. desde internet, ¿no? Virtualmente, ¿no? Ya se necesita la presencialidad. Otro proceso que, por ejemplo, ellos no han digitalizado Los nacimientos. es nacimiento, sí. Eh, la adquisición de bienes raíces, ¿no? Entonces, donde se necesita que obviamente el comprador, ¿no?, el vendedor estén presentes, existe un notario, ¿no? Por un tema legal, de mayor confianza, ¿cierto? Ellos crearon un ecosistema, ¿no? O sea, integral. Claro, claro, al comenzar a crear estos que de repente empezaron como pequeñas islas digitales, ¿no? Ya al final todo esto generó pues un ecosistema digital, ¿no? Y esto nos lleva a muchas otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, como la economía digital, ¿no? Que no es otra cosa que ponerle valor a la transaccionalidad de la información, ¿sí? Por ejemplo, acá nacieron aplicativos muy buenos para el tema transaccional a nivel de economía, ¿no? Tenemos Yape, Plin, ¿no? Tenemos casas de cambio en línea, ¿no? Te Cambio, por ejemplo, ¿no? No estoy haciendo propaganda, por si acaso, estoy mencionando a las aplicaciones que hay, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones, ¿no?, que actualmente están en boga y hay muchas más, ¿no? Ahora acá se genera un problema, ¿no? ¿En quién confío? Ha salido un análisis hace unos días sobre los aplicativos de taxi, Yo. ¿no? Entonces, ¿te has preguntado cuál es seguro, cuál no es seguro? ¿En cuál confiarías cuando tomas un taxi? Tenemos varias marcas, Sí. ¿sí? Pero ¿cuál tomarías? ¿El que tiene una representación acá en Perú o el que solamente es una plataforma, un aplicativo que no importa, o sea, no tienes dónde ir a reclamar? Del de Perú para reclamar. Ya, pero te apuesto que si ahorita mencionamos 5 marcas, ninguna de ellas es de ese tipo, No, no es. ¿ya? Y cada una de estas tiene una forma de hacer de que, de incorporar a sus conductores, ¿ya? Pasar por ejemplo, filtros de repente de antecedentes penales, judiciales, Claro. psicológicos, récord de infracciones. No, son muy pocas lo que lo hacen. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo genero la confianza digital? Justamente a eso voy. La economía digital, entonces, exactamente, ¿qué es? Es la influencia, ¿no?, que tienen justamente los modelos de producción, ¿no? Estoy hablando a todo nivel, ¿no? Que tienen, y en los cuales se ha incorporado justamente lo digital, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el tema de exportación, ¿ya? La exportación tradicional generaba una serie de procesos, ¿no?, que podrían ser engorrosos, ¿no? Entonces, un día dijeron, oye, si creamos una ventanilla única, ¿no?, de comercio exterior, la BUCE, ¿no?, que ya está creada hace bastante tiempo,
Y si a partir de eso gestionamos la transacción de información entre los que traen, importan, exportan, ¿no? Entonces estamos ya hablando de digitalizar un proceso en particular, ¿cierto? Ya, e incorporar tecnologías, ¿no? Al inicio haces un desarrollo de un programa, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hago más rápido? Entonces dices, existe una tecnología que se llama Robotic Process Automation, RPA. Pongamos robots que hagan el trabajo de las personas más rápido. Y el comercio exterior no tiene un horario de 8 horas, Claro. es 24/7. ¿Te das cuenta? Entonces hay un impacto ahí. Entonces, la, el tema de transformación digital para las entidades públicas es fundamental para brindar un servicio de calidad Correcto. y rapidez. Tú lo has dicho. No es una moda, no es una tendencia, no es una moda, digamos, porque antes a veces se adoptaba, no es una moda, no, eso no es importante, entonces es fundamental. Por supuesto, ¿no? Y tiene, más allá del componente cultural, tiene, me preguntaban justamente mis alumnos antes, me decían, profesor, entonces, ¿cómo se llama transformación digital? Tiene el término digital, estoy hablando de, y lo digital que conozco son aplicaciones, software, hardware, ¿no? Inteligencia artificial, Robotic Process Automation, cloud, ¿no? Todas estas tecnologías disruptivas de la que le llaman de la industria 4.0, ¿no? Ya, que por cierto ya está quedando atrás, ahora es la industria 5.0, ¿no? Estamos evolucionando. ¿Es hacer eso? No. Eso es tecnología que utilizas para transformar, que es distinto, ¿no? Entonces, en las entidades lo que se debe tener en cuenta es, uno, un análisis de los procesos que están vinculados a los servicios que brinda al ciudadano, ¿no? O sea, primero tienes que enfocarte en el ciudadano y ver qué cosa necesita. Segundo, ¿no? Generar normativa, ¿no? O utilizar la normativa que ya está, ¿no? Para comenzar a implementar las cosas, ¿no? Tercero, tener recursos especialistas que te ayuden a construir eso, ¿no? Cuarto, ¿no? Adquirir tecnología para implementarla. Y hay una asignación presupuestal para eso, ¿no? Para las entidades. Para serte franco, puede ser que haya algunas entidades que lo tengan, ¿ya? De las que tengo conocimiento. Podría ser que por no. eso no se implementa. Lo que pasa es que no está como meta, ¿no? Si tú lo mides, te pones como meta y te das cuenta de que sí necesitas recursos, por lo tanto presupuesto, ¿no? Ahí es donde nace esa necesidad de que te asignen un presupuesto para eso. O sea, uno podría solicitar esa asignación de acuerdo a mi meta. Claro, ¿no? Hay demandas adicionales, ¿no? A nivel presupuestal. Pero la pregunta es si es que habrá dinero para dártelo, ¿no? Tú sabes que todo depende mucho de la dirección que tengamos, ¿cierto? Entonces, Pero si la dirección está comprometida, claro, y estoy hablando de más arriba, ¿no? Ya, del mismo gobierno. Ya, entonces, ahorita hay bastante impulso por parte de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, eso me consta, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ya implementó, tal vez me estoy equivocando y no es el año pasado, sino el anteaño ya, están pasando muy rápido los años acá, implementó la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, ¿no? Eso, por ejemplo, iba a ser, entre comillas, no es exactamente lo que voy a decir, pero iba a ser como el Amazon, el Azure, la nube del Estado peruano, ¿no? ¿cómo le fue? Ya, bueno, es limitada, ¿no? Estamos hablando, creo que todos hemos visto en algún momento las fotos de los centros de datos de Google, por ejemplo, que parecen Ciudades. ¿no? Nuestra plataforma está en un cuarto, ¿no? más grande que el que estamos ahorita, ¿no? Con eso te digo todo. Ya, pero la intención de hacer, o sea, si hubiera presupuesto para hacer crecer eso, que este cuarto se convierta en 20 cuartos, ¿no? Podríamos abastecer a la necesidad de todo el Perú. Interesante. Claro. Y ya para ir cerrando esta conversación sobre lo que es transformación digital,
Así un ejemplo práctico de repente de transformación digital. El, Mira, la transformación digital está ligada a la implementación de soluciones, ¿no? Hemos visto que, pero primero tengo que Solución. conocer el proceso, ¿ok? El, y eso tiene bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el año 2015, ¿no? Yo fui justo el gerente del proyecto de la implementación del proyecto del pasaporte electrónico acá en Perú, ¿no? Que fue un proyecto que realizaron los franceses, ¿no? Entonces, eh, el tener un pasaporte electrónico, ¿no? De un pasaporte que no tenía ni siquiera un chip ni nada, ¿no? Simplemente era un papel. Papel. Y pasar a eso, ya estamos hablando de transformación digital, ¿sí? Y no fue un trabajo de 2 meses, 3 meses. Yo recuerdo que entré desde los inicios, octubre, noviembre del 2015, y estábamos en el año 2017 y finalizando. O sea, ¿te das cuenta cuánto tiempo demora hacer? No es algo que se hace, digamos, de un día para otro. Necesita una planificación, ¿sí? Entonces, no solamente era el software que implicaba hacer, mira, y no es un tema de software, ¿no? Tener los pasaportes hechos con el chip. Ese chip tiene que ser programado, ¿verdad? Y eso no lo tenemos acá, se tenían que traer de Francia, ¿no? Que hay una empresa que también los puede hacer, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, es todo eso que se tiene que tener en mente. La interoperabilidad, que ese es también otro logro para que lo hable del Estado, ¿no? De compartir información, datos de otras entidades que me sirven a mí para procesarlo con lo que tengo yo y tener Como una entidad. información, ¿no? Eso pasa con SUNAR, RENIEC, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que tú en una tiendita, porque he visto tienditas pequeñas que tienen su acceso a RENIEC, ¿no? O sea, ponen tu DNI, pac, Ahí imprimen y factura, ya sabe todo, su ¿no? boleta. Estamos hablando de interoperabilidad, ¿no? Ya entre entidades del Estado, ¿no? Hace un tiempo hace poco estuve en Honduras, que querían implementar interoperabilidad también en el Estado, con el Registro Nacional de Personas, que es muy parecido a la RENIEC de acá, ¿ya? Entonces, querían interoperar con el sector salud, con el sector del tipo, allá no son ministerios, sino secretarías, ¿no? No, la Secretaría del Interior, ¿no? Con el Ministerio del Interior. Entonces, y había información cuando íbamos a las reuniones, se veía, ¿no? Que había información que sí se necesitaba por parte de esa entidad del Registro Nacional de Personas para ellos y al revés, ¿no? Entonces estamos hablando de compartir información para tener en mis sistemas, ¿no? Y poder procesarlo con lo que yo tengo y que me dé un resultado, ¿no? Y facilitar la vida a los ciudadanos. Quiero mi acta de defunción, el acta de defunción de un familiar. Ya, ¿cómo se hacía antes? ¿No? Tenía que ir a un local de repente creo que antes era, no tengo la experiencia, pero imagino que tenía que ir a un nosocomio, ¿no? Un hospital, ¿no? Para que te emitan o te den el acta de función. Si la perdías, ¿no? Tenías que hacer todo un trámite, ¿no? Ahora no, todo es virtual, ¿no? Las actas de nacimiento. Ya, ese porque, o de repente los certificados de estudios. Yo recuerdo que el colegio me tenía que dar mi certificado impreso de estudios, con las notas ahí con lapicero, ¿no? Ahora ya no, ¿ya? Y si pierdo mi certificado lo puedo solicitar al ministerio, todo está centralizado. ¿Te das cuenta? Esos son justamente ejemplos de transformación digital, de lo que se está haciendo, de lo que se ha venido haciendo también. Puede ser que tal vez algunas entidades todavía no quieren profundizar mucho, tratar este tema porque por el tema de la aceptación, o sea, yo hago este proyecto pero me lo van a rechazar, abrir ese tema. Por miedo al rechazo, yo diría que más es por un tema presupuestal y de recursos.
¿no? Y que no está dentro de las prioridades de las entidades. Por ejemplo, esas entidades masivas como RANIEC, de repente como SUNAT, a ellos sí le urgen, ¿no? Porque ellos atienden a miles de personas, ¿no? Y bueno, de salud también atienden miles, no sé. Ellos, por ejemplo, son fuentes de datos. ¿Qué cantidad de datos tendrán ellos que podrían utilizar las otras entidades? Es un poco de imaginación, ¿no? De preguntarse de quién necesito los datos para poder tener algo que me permita tomar decisión o que le permita al ciudadano decidir sobre algo, ¿no? Ahorita tú ves en TikTok, en las redes sociales en general, que salen, sobre todo ahora con este tema del retiro de la AFP, que están ofreciendo invertir, ¿no? O sea, hay ofertas de inversión, ¿no? Invierte en tal sitio, ¿no? Con garantía hipotecaria, invierte en tal región, invierte en sector inmobiliario. O sea, hay ofertas donde te dicen, trae tu plata acá para poder trabajarlo y te doy una rentabilidad del 20, 30. O sea, es bastante dinero y obviamente tú dices, o sea, pongo 100 soles y me van a dar 130 soles. Si pongo 1000, 1300 soles, ¿no? Si pongo, y te piden montos grandes, ¿no? 10.000, 15.000 dólares, cosas así. 20.000 soles, ¿no? Que es lo de la AFP. Entonces, te das cuenta, ahora la pregunta es, ¿será confiable? ¿Hay alguien, algo, o sea, a quién le pido información? Debería un aplicativo de repente que para temas de inversión, ¿no? Y yo ponga ahí empresa tal, ¿no? Y me salga ahí su récord, ¿no? O sea, si está de repente registrada en registros públicos, en otras palabras, si es verdad lo que me dice, porque si no, pues, por eso caemos en estafas. ¿Cuántas estafas hay? El gota a gota, todo eso ha sucedido, ¿por qué? Porque no hay un control sobre eso. Y Pero por lo también es un tanto, poco peligroso, ¿no? De repente, o no, lo podrían usar con malas intenciones. siempre hay un riesgo, ¿ya? Y por eso hay tema de la ley de protección de datos personales. Tenemos que saber hasta dónde brindar información, ¿no? Yo no podría publicar, por ejemplo, datos de salud de una persona, ¿no? Ya han habido varias opiniones técnicas al respecto, ¿no? O sea, si yo de antemano sé que una persona tiene una enfermedad terminal grave, no sé, la decisión de contratarlo, o sea, va a crear un sesgo, ¿verdad? No debería ser, pues, estaría yendo contra los derechos del trabajo. ¿Te das Discriminación. cuenta? Una discriminación, correcto. Hay ciertos datos, ¿no? Así es, ¿no? Ahí me contaron, por ejemplo, en pandemia, tú sabes que había los bonos, ¿no? Entonces, había un bono para personas con VIH, ¿no? Son personas que de repente no tienen el acceso, ¿no? Y se les iba a dar un bono. Entonces, la entidad X le pide a la entidad Y, compárteme tu relación de personas que tienen VIH para darle el bono. No puedo darte datos personales. Entonces, ¿cómo le doy? ¿Te das cuenta? Y te das cuenta de que, ¿Y no se le dio o sí se le dio? no sé, pero claro, estaría infringiendo una ley, pero hay formas, ¿no? O sea, si tú creas ahí, por ejemplo, interoperabilidad con seguridad en ambos lados, donde tú sabes que lo que llega acá lo procesa alguien o algo, donde las personas, los humanos, nosotros, las personas, no podemos verlo, y le devuelve, ¿no? De una manera así como una caja negra, ya pues, o sea, hay tecnología para poder hacer eso, ¿no? Pero mira, las trabas justamente que también a veces ponen la normativa. Ya. Bueno, Y mata las intenciones, obviamente. bueno, César, gracias por compartir en ese espacio, ¿no? Un poco a nuestro público sobre transformación digital. ¿Qué consejo final le darías? Por ejemplo, como se mencionó, ¿no? Hay un comité, ¿no? Hay un comité en el cual es multidisciplinario, ¿no? Donde participan varios actores de una entidad para poder ser parte de la transformación digital. ¿Qué le recomendarías tal vez a, a los funcionarios que podrían ser parte de este comité, o a que se animen a ser parte de esta transformación? ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo empiezan? Si es obligatorio, ¿cómo ellos se le mete el chip, ¿no? Tengo que ser parte de la transformación digital para brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Yo les diría que todo empiece con las ganas de hacer algo, ¿no? Primero, piensen en lo que necesitan sus administrados, los ciudadanos. ¿Qué cosas necesitan que se implemente para facilitarles a ellos el que realicen sus trámites, para que consuman los servicios adecuadamente? Un enfoque al ciudadano, ¿no? Y promuevan dentro de la entidad justamente de que todos puedan aportar ideas para mejorar esos servicios que brinda la entidad. El Comité de Gobierno de Transformación Digital, que es disciplinario, ¿no? Efectivamente multidisciplinario, tiene, digamos, una visión, ¿no? Diferentes perspectivas que pueden justamente ayudar a que se definan prioridades, ¿no? Pero no tengan miedo de aceptarlas. Todo está vinculado a proyectos, a presupuestos, por lo tanto, pero que no queden simplemente en reuniones donde se debate sobre un tema, pero no hay una acción. La acción es proponerla, la acción es buscar los recursos, ¿no? Hasta donde se pueda, ¿no? Pero recuerden que el enfoque es al ciudadano. Eso es lo principal. Muchas gracias. Estuvimos con el maestro Gerardo Salazar Lara, especialista en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Bueno, muchas gracias por tu participación y también agradecemos a nuestra audiencia por seguir este podcast. Estamos en una próxima transmisión también esperándolos. Esto es Podcast Voces de la Gestión Pública, un espacio producido por la Escuela Desarrollo Global, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, Desarrollo Global, en el TikTok y en todas las plataformas. Les invitamos a suscribirse y también a los nuevos episodios, a mandar sus sugerencias, y nos vemos en una nueva transmisión. Muchas gracias, César. Gracias. Gracias.